Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Estamos agradecidos al Señor, el que nos ha dado en su buena voluntad poder reunirnos para oír y para recibir la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos, en el capítulo 8. Vamos a estar dando lectura juntos a la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 8, verso 1. Para dar lectura lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Hasta aquí leemos la palabra de Dios. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado, Señor, traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento, Señor, el cual vamos a exponer, Señor, tu palabra. Pedimos de ti, Señor, la revelación, el denuedo y la sabiduría para exponer, Señor, tu palabra con total libertad, de manera que sea el mensaje claro, comprensible, Señor, a oído de todo tu pueblo. Y esto te lo pedimos por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermano, hay algo en lo cual nosotros tenemos que comprender, que lo que hace separación entre Dios y los hombres son nuestros pecados. Amén. No es que se ha cortado el brazo de Dios,
ni se ha cerrado el oído de Dios para no oír, sino que nuestros pecados hacen división entre nosotros y Dios para que Él no escuche nuestras peticiones. Amén. Por causa de nuestros pecados es que Dios oculta su rostro de nuestras peticiones. Por eso es que nosotros tenemos que mirar que no todas las personas llegan a Dios. ¿Por qué? Porque será que todos los caminos conducen a Roma, pero no todos los caminos conducen a Dios. Amén. Sino que Dios presentó un camino, un medio por el cual el hombre podía acercarse a Dios. Y no es atributo, tengo que decirle, de la iglesia evangélica, no es atributo de la iglesia católica el cómo poder limpiar los pecados. No somos los evangélicos ni han sido los católicos los que han presentado cómo limpiar los pecados. El pueblo de Israel recibió la manera y la forma de cómo limpiar los pecados. Amén. Por eso nosotros podemos mirar al autor de la carta a los hebreos que habla de un tabernáculo que era imagen del tabernáculo que está en el cielo, al cual se le dio orden a Moisés de levantarlo de la manera en que lo había visualizado en el monte. Se le encargó diciendo, mira y procura hacer como se te ha mostrado. O sea que el mandato de Dios es que no lo podía hacer a su manera. Él no podía llevar la ofrenda por el pecado a cualquier lugar. Él tenía que llevar la ofrenda por el pecado a ese lugar que le había sido mostrado, amén, en el monte, que era el tabernáculo, esa tienda de reunión en la cual se encontraba el arca del pacto y la tabla de la propiciación, en donde Dios limpiaba los pecados, donde los pecados de el pueblo de Israel eran cubiertos por la sangre de los animales que se sacrificaban. Entonces nosotros tenemos que entender, no es menester nuestro, ni es menester de la iglesia católica, como enseñan que tiene que ir al confesionario para limpiar pecado, o como muchos evangélicos enseñan que tienen que arrepentirse para limpiar pecado. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecado. Usted puede pasar toda una vida arrepintiéndose y no va a pasar nada. Puede pasar toda una vida confesando pecado y no va a pasar nada. Amén. Tenemos testimonios de hermanos que nos presiden en la fe y que han entendido cómo se limpian los pecados de la manera correcta, que dan testimonio de haber pasado hasta 6 o más horas confesando sus pecados. Uno de ellos es el autor de la Reforma, Martín Lutero. Él pasaba hasta 6 horas confesando sus pecados. Imagínese un sacerdote monástico que vivía en un monasterio, ¿cuántos pecados podía llegar a cometer? Amén. No era un hombre que andaba de juergas, no era un hombre que delinquía, no era un malviviente, no era un hombre que se supiera que tuviera algún tipo de adicción, por lo cual perdiera en algún momento, pero dice que este hombre tenía tanto peso por el pecado y tanto temor de ir al infierno que se pasaba hasta 6 horas confesando su pecado y terminaba de confesar su pecado y volvía al rato porque recordaba algún otro pecado. Entonces, uno puede pasar todo un tiempo, toda una vida confesando pecados, puede pasar toda una vida arrepintiéndose de sus pecados y no por eso sus pecados van a ser lavados. Para que sean lavados los pecados hay una manera correcta y no es a la manera de los hombres, no es a la manera de las instituciones religiosas como enseñan los hombres, sino que es a la manera de Dios. El pueblo de Israel lo recibió de una manera por medio de ordenanzas en una forma correcta. Por eso ellos están queriendo levantar nuevamente el templo, porque entre tanto que no tienen templo en la tierra, no pueden oficiar los sacrificios por el perdón de los pecados.
Pero cuando escribió el autor de los Hebreos, el templo estaba todavía y el sacerdocio estaba todavía en funcionamiento. Amén. Estaba el templo y también estaba el sacerdocio en funcionamiento. Por eso es que él dice, porque todo sumo sacerdote, en el versículo 3, está constituido para presentar ofrendas y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Entonces, él hace una separación entre Jesucristo como nuestro sumo sacerdote y los sacerdotes que tenían todavía actividad en el templo y presentaban las ofrendas por los pecados. Y dice, si él lo hiciera en la tierra, no podría ser sacerdote. ¿Por qué? Porque todavía había sumo sacerdote y en una generación, según la ley de Moisés, no podía haber más de un sumo sacerdote. En una generación, en una misma generación, no podía haber más de un sumo sacerdote. Por eso también entendemos que el sacerdocio que estaba funcionando en los tiempos del Señor Jesucristo no eran sacerdotes levantados por Dios. ¿Por qué? Porque había más de un sumo sacerdote. Estaba Anás, estaba Caifás, estaban sus hijos. Había más de un sumo sacerdote. Entonces no podían ser sacerdotes conforme al Señor, conforme a la ley, sino que como Jesús dio testimonio de ellos, que ellos eran del diablo. Amén. Ahora, entendamos, no es menester de nosotros ni de la Iglesia Católica el mostrar o enseñar correctamente cómo se limpia los pecados. ¿De quién es menester? De quienes lo recibieron. Lo recibió el pueblo hebreo, a ellos les fue enseñado la forma de limpiar los pecados y cómo debía hacerse, y que no podía hacerlo cualquiera, sino que tenía que ser un sumo sacerdote constituido por Dios. Y el Señor Jesucristo viene de un orden que es el orden según Melquisedec, no viene del orden conforme los sacerdotes oficiaban en el tiempo del Señor Jesucristo, que eran descendientes de Aarón. Él viene de otra descendencia. ¿Por qué? Porque Melquisedec no tenía padre ni tenía madre, no había venido a esta tierra, no oficiaba en esta tierra. ¿Por qué? Porque no tenía padre ni tenía madre, sino que era de Dios. Amén. Sumo sacerdote de Salem, a quien Abraham presentó los diezmos de todo. Entonces, de eso tendríamos que hablar otro tiempo, pero vamos a enfocarnos nuevamente. ¿Quiénes recibieron la forma correcta de limpiar los pecados? El pueblo de Israel. Por eso la carta a los Hebreos es una carta muy clara que nos enseña cómo es que nuestros pecados fueron lavados. ¿Quién es el que ofició como sumo sacerdote y con qué se presentó? ¿Por qué? Porque los sacerdotes se presentaban con la sangre de animales, que eran corderos, que eran cabritos, que cuando el hombre que entendía que había pecado en contra de la ley de Dios, iba y compraba un animal, lo llevaba al sacerdote, y habiendo el hombre que entendía que había pecado puesto las manos sobre el animal, le transfería los pecados al animal, y el animal era sacrificado, porque la paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que morir. Alguien tenía que morir. Entonces, como Dios quería que ese pueblo fuera preservado, que ese pueblo fuera guardado, porque era su pueblo, a ellos le dio esta forma de rito, de culto, para que no fueran destruidos. Si no, Dios no podía habitar en medio de ellos. ¿Por qué? Porque si no, todos iban a ser destruidos. Imagínese cuando usted lee los juicios que vinieron sobre esa nación. Cuando ellos estaban en el desierto, todos los días tenían funerales. De a cientos de miles morían todos los días. Y cuando había un gran juicio, como por ejemplo que se abrió la tierra y fueron tragados por la tierra, o como por ejemplo cuando fueron dadas serpientes
que venenosas, hubo gran mortandad. Hubo gran mortandad. Por eso Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Y si fuere levantado, a todos atraerá a él. ¿Qué efecto tenía la serpiente que había levantado Moisés? Que los que habían sido picados por la serpiente venenosa la miraban a la serpiente y cuando la miraban se sanaban. ¿Qué hacían? Se cortaban, trataban de sacar la ponzoña, hacían un torniquete, buscaban poner un ungüento. No hacían nada de eso. Si hacían todo eso, les puedo asegurar que se morían igual. Pero cuando miraban la serpiente de bronce que Moisés había levantado en el desierto, eran sanados. Y para ellos parecía una cosa muy loca. ¿Por qué? Porque ellos habían ido a Moisés a decirle que quitaran las serpientes. Que quitara la serpiente. Y en vez de Moisés quitar la serpiente, levanta otra serpiente. Y encima la pone sobre un palo, y era una serpiente de bronce. Pero ¿qué es lo que tipificaba? Al Señor Jesucristo. Un hombre que cargó sobre sí mismo la maldición del pecado, la llevó al madero y sufrió el castigo de nuestros delitos y pecados por nosotros, para que con mirarlo al Señor y teniendo fe en ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, nosotros recibiéramos la libertad de la esclavitud del pecado y de la muerte. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Mirar a Jesús. No hay nada que hacer. Por eso no es la manera correcta arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, me tengo que arrepentir también de esto, tengo que confesar. No, esa no es la manera de limpiar pecado. Eso enseña la Iglesia Católica. Eso ha enseñado incorrectamente la Iglesia Evangélica, que tiene que confesar, que si confesamos nuestros pecados, abogado tenemos para con Dios. Así dice Primera de Juan capítulo 1, verso 9, ¿cierto? Pero dice, si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. En el verso 7, 2 versículos antes, el autor de esa misma frase, que es que abogado tenemos para con Dios, dice, la sangre de Cristo nos limpia de pecado. ¿Qué está diciendo que tenemos abogado? Que esa sangre sigue abogando, sigue tapando nuestros pecados para que nosotros nos acerquemos con confianza al trono de la gracia, libre de toda acusación, libre de toda condenación, libre del castigo de la muerte. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo está abogando por nosotros. Cuando viene el acusador de los hermanos, el diablo, y nos quiere condenar, nos quiere mandar al infierno, la sangre de Cristo allí está abogando por nosotros, diciendo, yo derramé mi sangre para cubrir completamente todos los pecados de la humanidad. Entonces no es por arrepentimiento ni es por confesión, es por una sangre vertida, es por una sangre derramada. Le vuelvo a repetir, usted puede pasarse una vida arrepintiéndose de sus pecados, como lo hacía Lutero, 6 horas, y terminaba de arrepentirse y volvía al rato porque nuevamente le volvía a redarguir los pecados que había cometido. Y nunca hallar el perdón de los pecados, hasta que entendió en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1, verso 17. Y dijo, no es por obra de justicia que yo haga, sino es por creer en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, que yo tengo la vida. Dijo, no es por obra. Entendió, le fue alumbrado, le corrió el velo de la incredulidad. Ya no se apoyó en sus obras, ya no se apoyó en la confesión, ya no se apoyó en el arrepentimiento, se apoyó enteramente como el hombre que es picado por la serpiente y que miraba a la serpiente y era sanado. Así levantó los ojos, lo miró a Jesucristo y recibió el perdón de los pecados. Alabado y santo sea el nombre del Señor.
Ahora uno dice, bueno, confieso, miro al Señor y el Señor me limpia los pecados. ¿Y qué hay cuando yo vuelvo a cometer pecado? Porque es la pregunta que muchos hacen. Entendamos, no se presentó en el tabernáculo terrenal, se presentó en el tabernáculo celestial, dice Hebreos capítulo 8, como nosotros hemos leído, ¿no es cierto? Vamos a leerlo una vez más. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, verso 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Amén. Ministro de aquel santuario que levantó el Señor y no el hombre. ¿Cuál es el que levantó el hombre? El de Moisés, que era figura de ¿qué? Del que había visto. Quiere decir que hay una tienda o un tabernáculo donde se limpian los pecados, o había por lo menos mientras estaba el templo, había un tabernáculo donde se limpian los pecados en la tierra, y hay un tabernáculo también donde se limpian los pecados en el cielo. Porque así dice, amén. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Está hablando que no estaba sobre la tierra ese tabernáculo. Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura, sombra de las cosas celestiales. Figura, sombra de las cosas celestiales, dice el versículo 5. Amén. Figura, sombra de las cosas celestiales. Entonces hay un tabernáculo en la tierra, o había un tabernáculo en la tierra, donde se limpiaban los pecados. Primero estuvo en una tienda de campaña, después estuvo en el templo, dividido por dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, mostrando que dos lugares, dos pactos. Amén. Dos lugares, dos pactos. Por eso habla de si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no habría lugar para un segundo pacto. ¿Cuál es el segundo pacto? El de nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote que se presentó en el tabernáculo del cielo. En el cielo está la eternidad, ¿no es cierto? Dios es eterno. ¿Y dónde habita Dios? En el cielo. Si hay eternidad, no hay presente, no hay pasado, ni hay futuro, porque allí no corre el tiempo como corre aquí en la tierra. Acá uno cometía un pecado, si entendía que había pecado, compraba un cordero, lo llevaba al sacerdote, el sacerdote le instruía que debía poner sus manos sobre el cordero, traspasando los pecados al cordero, lo mataba, y si salía de ahí, entonces salía justificado, ya no era pecador, ya era justo. ¿Por qué? Porque todos los pecados que había cometido hasta ese momento quedaban traspasados al animalito. Amén. Al morir el animalito pagaba por los pecados, porque la paga del pecado es muerte, sustituyéndolo al que lo había comprado en la feria. Derramando su sangre, el animalito remitía los pecados del que lo había comprado en la feria. Entonces no era más pecador, era justo. Pero cuando luego iba a la feria y decía, devuélveme la plata del cabrito que te compré porque me parece que valía un poco más, y el vendedor le decía, no, el cabrito te lo vendía a justo precio. Y ahí empezaban a discutir, y en esa discusión se ofendían, y uno lo violentaba y le pegaba al otro. El comprador le pegaba. Volvía a ser pecador, ¿no es cierto? Por pegarle al vendedor del cabrito. Volvía a ser pecador. ¿Qué necesitaba? Otro cabrito más. Necesitaba eso. Tenía que reconciliarse con el vendedor de cabrito y decirle, véndeme otro cabrito, porque sabes, después que discutí contigo y te pegué, me volví a constituir en pecador. Tengo que comprarte otro cabrito y volver a ir al templo. Por eso es que la sangre corría como río en ese lugar.
corría como río en ese lugar, porque la gente se apresuraba. Y aún así, y todo, como esos sacrificios a veces no se llevaban a cabo, Dios, para no destruirla, la nación de Israel había dado un día en un mes del año, que se hacía la expiación por todos los pecados de esa nación. Entonces el sumo sacerdote entraba con un animal por sus pecados y luego sacrificaba por todos los pecados de la nación. Y ese día era un gran día, porque era el día de la gran expiación. ¿Está comprendiéndolo? Entonces la manera no es como enseña la iglesia evangélica, ni como enseñaron los católicos, o como enseñan tantas religiones. La manera es como lo recibió el pueblo de Israel, y como ellos lo hacían. Pero como no era esa forma, una manera suficiente para presentar a los que se presentaban con ese sacrificio perfecto, sino que una vez que pecaban tenían que llevar la ofrenda, al volver al entregar la ofrenda ya eran justos, pero después cometían otros pecados. Imagínense, llegó un momento que Dios hastiaba de eso. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Dios dio? Dio un sacrificio perfecto, no con sangre de animales, sino con la sangre del Cordero de Dios, como un cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Por eso ahí en San Juan, en el capítulo 1, cuando Juan el Bautista lo ve al otro día, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a Hebreos capítulo 9, verso 8. Dice, hablamos del segundo pacto, ¿no? El segundo pacto es ya no con la sangre de animales, sino con la sangre del Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 9, verso 8, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primer parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia a los que practican ese culto. Ahí está hablando de los que llevaban los corderos, los cabritos. Dice, ya que consiste solo en comidas, bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya ha venido Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, entrando en el lugar más amplio, o sea, en el tabernáculo no terrenal, en el tabernáculo celestial, no por la sangre de animales, de machos cabríos y de cordero, como ofrecía el pueblo de Israel, que no podían hacer perfecto a los que ofrecían tales sacrificios. ¿Por qué? Porque lo hacía perfecto en el momento en que salían de haber entregado la ofrenda, pero cuando luego cometían otro pecado, tenían que volver, y entendían que habían pecado, tenían que volver con otro sacrificio. Pero Jesucristo no entró en el tabernáculo terrenal donde se cuenta el tiempo y no entró con sangre de animales, sino con su propia sangre en un amplio y más grande tabernáculo celestial. Por su propia sangre obtuvo la eterna redención. La eterna redención. ¿Está comprendiendo? Nosotros fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. Y no fue hasta el momento en que nosotros creímos en el Señor. ¿Por qué? Porque fíjese, usted no había nacido.
ni había hecho lo bueno ni lo malo, ¿no es cierto? Pero ya Cristo había entregado su vida por usted, porque Cristo murió por usted, o murió solamente por todos los que habían cometido pecado hasta ahí, hasta el momento en que Él murió. ¿No decimos que Él murió por nosotros? Y nosotros no habíamos nacido, no se había contado nuestros tiempos, no habíamos tenido oportunidad de hacer ni lo bueno ni lo malo, pero Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿cuántos pecados lavó? Los que yo cometí ayer, los que yo cometí hoy, los que voy a cometer mañana, o lavó todos mis pecados. Todo. ¿Está comprendiéndolo? Cuando uno recibe correctamente la manera en que se lavan los pecados y al verlo por medio de lo que la Biblia nos expone, porque yo estoy hablando de lo que expone la Biblia, ¿no es cierto? Al verlo de la manera en que la Biblia lo expone, es como mirar esa serpiente que levantó Moisés en el tabernáculo, en el desierto, y cree. Por eso dice en Efesios capítulo 1, verso 13, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo hasta el día de la redención completa. Dios es santo y su Espíritu es santo, ¿no es cierto? ¿Puede habitar un Dios santo en un pecador? No puede habitar un Dios santo en un pecador porque la luz y la tiniebla no tienen comunión y Cristo con Belial no tiene comunión. Entonces, para enviar el Espíritu Santo, Dios, ¿qué tiene que hacer primero? Quitar los pecados. Si no quita los pecados, no puede enviar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya vino hace 2000 años y hubieron 120 hermanos en un aposento alto que tan pecadores como nosotros o peores que nosotros. ¿Hay una persona más noble que la persona del Señor Jesucristo? ¿Usted caminó con Él? ¿Usted comió con Él? ¿Usted durmió con Él? ¿Usted habló con Él? No. Pedro comía, Pedro hablaba, Pedro caminaba, Pedro era enseñado por el Señor Jesucristo. La persona más noble que pudo haber pisado esta tierra. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo estaba en el patio del dolor, el mismo Pedro lo negó 3 veces con juramento diciendo que al tal no lo conocía. ¿Era pecador Pedro? Amén. Pero dice que en el Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre Pedro y Pedro puesto en pie dijo, no varones, no es que estamos ebrios, sino que se cumple lo dicho por el profeta Joel. Y en ese momento comenzó a testificar, 5.000 personas se volvieron al Señor. ¿Qué es lo que marcó la diferencia en ese Pedro que negó a Jesús y el Pedro que se puso en pie? Que vino el Espíritu Santo sobre él. ¿Puede venir el Espíritu Santo sobre un pecador? No. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Solucionar el pecado. Para que pudiera venir el Espíritu Santo sobre un pecador. Amén. Una vez solucionado el pecado, ya no es más pecador, es un justo hijo de Dios, recibe la adopción, el sello y las arras de la nueva vida, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo limpió los pecados? Con un solo sacrificio. Hebreos capítulo 10, verso 14. Hebreos capítulo 10, verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Leíamos en Hebreos capítulo 9, dice, eterna redención nos entregó. Y luego dice, perfecto para siempre a los santificados. Entonces la manera de limpiar los pecados no es por la confesión, no es por el arrepentimiento, no es que yo me confiese, no es que yo me golpee el pecho, no es que yo escriba los pecados que cometí en un papelito, los queme después en un fuego. Eso es incorrecto.
Eso no es conforme a las enseñanzas de la Biblia. Por eso es que la gente no tiene la seguridad del perdón de sus pecados, de la limpieza de sus pecados. ¿Por qué? Porque no está mirando a la cruz, está mirando para cualquier lado. Sus ojos están siendo desviados, sus oídos están siendo desviados de la verdad para que no puedan entender y no puedan convertirse y no puedan creer al Evangelio. Pero Dios está alumbrando nuestros entendimientos para que veamos la verdad de cómo Él lo hizo, para que podamos ver, entender por la fe y creer, para que todos nuestros pecados sean lavados y nos podamos acercar con confianza al trono de su gracia, sabiendo que se abrió un camino nuevo y vivo a través del velo de la carne de nuestro Señor Jesucristo, para que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia y hacemos el oportuno socorro. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Por mucho tiempo hemos estado pidiendo, pero como pecadores había división entre Dios y nosotros, y Dios tenía que esconder su rostro por nuestras transgresiones para no mirarnos y destruirnos. Pero una vez lavados nuestros pecados, Dios ha fijado sobre nosotros sus ojos y ha extendido su mano para bendecirnos, para levantarnos y exaltarnos juntamente con Cristo Jesús. ¡Aleluya! Alabado y santo sea el nombre del Señor. Esa es la obra del Evangelio, esa es la obra de Dios. Y eso es a lo que nosotros tenemos que creer, no a fábulas, no a cuentos, sino a la verdadera palabra del Evangelio de nuestra salvación. Amén. Amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Por eso, hermano querido y hermana querida, no es en la manera como se ha enseñado, se enseña, desviando los oídos de la verdad, sino es a la manera de Dios, y la manera de Dios está en la Biblia. La Biblia nos muestra cómo Dios lo ha hecho y nos trae la seguridad de que es una obra terminada, consumada, para que nosotros descansemos en las promesas de Dios y nos apoyemos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y salgamos adelante, sabiendo que el que no nos negó ni siquiera la vida de su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las demás cosas y aún el Espíritu Santo si se lo pedimos? Alabado y santo sea el nombre del Señor. Así que le quiero alentar, hermano, y le quiero alentar, hermana, que se ha abierto un camino para que se acerque con confianza al trono de la gracia. No hay separación entre usted y Dios, porque se ha abierto un camino nuevo a través del velo de la carne de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados mediante la redención eterna de nuestro Señor Jesucristo y tenemos paz para con Dios y entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Aleluya, alabado y santo sea el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Padre querido, queremos darte gracias, Señor, por cuanto que has hecho una obra completa y nos la has traído el conocimiento de esa obra por medio de la predicación del Evangelio, porque a ti te ha placido salvar al hombre por la predicación del Evangelio. Por eso te damos gracias, Señor, porque al oír hoy la palabra verdadera del Evangelio podemos tener confianza en Dios y mediante la fe podemos salir adelante de todas las aflicciones, Señor, en las cuales nos hallábamos afligidos, sabiendo que si tú eres por nosotros, no hay quien sea contra nosotros, por lo cual te damos gracias, Padre, por esa obra completa que has hecho, Señor, por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si no nos negaste la vida de tu Hijo, ¿cómo no nos darás todas las demás cosas, Señor? Por eso es que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Alabado y santo sea tu nombre, alabado y santo sea tu nombre, Cristo. Te damos gracias, Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,